Hola, buenas noches. Hoy nos encontramos aquí para charlar acerca un poco de dos corrientes filosóficas, como lo son el ius positivismo y el ius naturalismo. Me encuentro con mis compañeros Luis Miguel Gustín, Álvaro Mejía y Robert Delgado y Sebastián Díaz. Vamos a nosotros a hablar acerca del ius naturalismo. En un principio, que entendiéndolo como el derecho natural o lo que nos da a nosotros los derechos naturales que son inherentes a la persona, que vienen plasmados con nosotros. Entonces, empezamos a charlar acerca un poco de los pensamientos, de los orígenes. Tengo una pregunta acerca de este movimiento, esta filosofía, ¿desde qué época data? Data aproximadamente, pues en la Edad Antigua, Platón, varios filósofos hablan de esto, pero a medida de que pasa el tiempo, por la Edad Media, la Edad Moderna, ya hasta el momento se tratan, ¿no? Pero empiezan mucho ellos, por lo menos Tomás de Aquino habla en el siglo XIII, empieza a hablar de él y habla acerca de que son unos principios y leyes naturales, ¿sí? Que rigen la conducta humana, son anteriores o superiores a la corriente positiva, ¿sí? Con las cuales son creadas por el hombre. Entonces, estos principios hablamos de que son universales, son inmutables y son eternos, ¿sí? La razón de ellos es para la justicia, ¿sí? Debe estar en armonía con la naturaleza y se accede a través de la razón. Entonces decimos que son unos derechos naturales, universales y propios del ser humano, ¿sí? A diferencia de lo que vamos a tratar más adelante, del ius positivismo. Esto tiene un origen, es como una historia del naturalismo, donde la filosofía antigua, como lo decía Robert, habla Platón y Aristóteles, donde ellos tratan de sentar unas bases para el naturalismo. En la Edad Media, Tomás de Aquino desarrolló la teoría del derecho natural también. Y ya por decirlo así, el naturalismo moderno, dos de los más grandes pensadores de este movimiento fueron John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Ellos ya incluyeron la formulación del naturalismo moderno, y pues ahora lo que decíamos, se sigue hablando, se sigue entendiendo. Nosotros tenemos unos derechos, esto de naturalismo da paso para que se hable de los derechos humanos y de los derechos humanos universales, que son para todas las personas. O sea que prácticamente son la columna vertebral de esos movimientos o de ese articulado universal que es los derechos humanos, lo que me quieren hacer entender. Sí, porque por lo menos Tomás de Aquino habla de que tienen una ley racional, ¿sí? Es común a todos los seres humanos desde su nacimiento, desde la parte moral, desde la parte de lo divino que nos da la otra ley natural, que es más allá y van más que todo a los creyentes, de cierta manera. Entonces, de esta forma, él sostiene que los principios fundamentales son de no hacer daño a las otras personas, en sus principios como tal, de beneficiar a las otras personas. También habla de que haya de justicia, que cada uno pues, le corresponde lo que debe tener, y hablamos también de decir la verdad, hablamos siempre de decir las cosas desde una parte de verdad. Entonces, él dice que, pues, lo que ya les decía, que son las leyes superiores a las humanas y vienen desde un origen divino. Entonces, ¿qué quiere hacer esto? Promover el bien común. Eso es lo que busca, pues, el ius positivismo según Tomás de Aquino. No, y según todos los otros pensadores que también se basan en lo mismo. Miren que, como les decía, la influencia en el derecho del naturalismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, donde se basa. Nosotros tenemos unos derechos que no nos los da un Estado, que no nos los da al hombre. Entonces esto le hace una crítica también, o bueno, se centra como de frente hacia el positivismo y dice todo lo que está escrito no solo es eso. Hay unos derechos, nosotros merecemos unos derechos porque somos humanos, porque tenemos conciencia, y lo que decía Robert, ¿no? A través de la razón se podría entender el ius naturalismo. La razón y la moral más que todo. Claro,
Pues yo hablando sobre esta corriente filosófica del positivismo, les quiero dar un bosquejo. El positivismo data desde el siglo XIX, pero su mayor importancia, su mayor auge es en el siglo XX, ¿sí? Uno de los mayores pensadores es Hans Kelsen. Creo que todos ya hemos en algún momento de nuestra carrera mirado qué nos manifiesta Hans Kelsen, la pirámide, la pirámide, y en ese entendido pone ante el centro de todo eso a la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque para él se debe deslindar ese derecho natural o ese derecho moral, lo habla él desde ese enfoque. ¿Por qué? Porque dice, el positivismo es la voluntad del hombre hacia el hombre y se debe deslindar de la moral. ¿Por qué? Porque si bien en algunos contextos sociales la moral es políticamente, por decir, aprobada o positiva, para otros contextos sociales es diferente. Pongo un ejemplo. En Japón el honor tiene otra connotación diferente a nuestro sistema occidental, ¿sí? Entonces, en ese entendido, este tipo de situaciones hace que la moral sea cambiante y no podamos regularla desde un punto de vista jurídico. Entonces dice, no, tenemos que coger las bases jurídicas, la voluntad del ser humano en hacer leyes para más o menos dar una trazabilidad y dar un contexto jurídico para las personas. Entonces ese es el tipo de positivismo jurídico. Aquí prima la ley sobre todas las formas. O sea, yo miro que Kelsen en sus escritos, en todo lo que ha enseñado, ha transmitido, él no se opone, por decirlo así, a los derechos humanos, sino que él es un positivista y pasa que todo lo que tiene que ser, tiene que estar escrito. ¿Por qué? Exacto, Porque sí. los mismos derechos humanos, entonces, si están escritos, se los puede, como se dice, hasta en el momento está escrito, se vulnera un derecho humano, lo que habla también del derecho internacional. Entonces, si está escrito, se puede, como te digo, supongamos, demandar más fácil, porque Exacto. está escrito. Sí. Lo que pasa es que en este entendido el positivismo es más, por decirlo así, va más al escrito, lo que esté, da más su interpretación, que el juez puede interpretar eso, aparte de que se lleve más a la moral. La moral quiere llevarse como que la sociedad debe seguir todo como debe ser. En cambio el positivismo ya te da una interpretación, que el juez ya pueda juzgar bajo sus diferentes vivencias, se puede decir en este caso. Claro, de ahí el positivismo lo que busca es crear la norma y te da las bases, las normas para que las diferentes personas las cumplan. interpretaciones. Pero Es que- taxativamente es que- está escrito y la tienen que Es cumplir. que, como dice Agustín, dice una palabra muy importante entre el ius naturalismo y el ius positivismo. El ius naturalismo busca el deber ser, ¿sí? Busca ese principio inherente a todo ser humano del comportamiento que sea en un entorno positivo, o sea, no positivo de ley, sino bueno, ¿sí? Me hago entender. Pero ¿qué dice el positivismo? Es por decir en algún modo, es lo que es, no lo que debería ser. O sea, esta realidad jurídica se la puede redimir o se la puede analizar desde el ente jurídico, no desde preceptos morales. ¿Por qué? Porque los preceptos morales tienen diferentes connotaciones y hasta los éticos. No debemos distinguir lo moral de lo ético, pero también debemos distinguir el derecho de todas esas corrientes, porque si no, hay muchas situaciones donde la interpretación no basta, debe estar taxativamente escrito. Y voy con este ejemplo. El positivismo, si se lo lleva desde un enfoque muy cerrado, también vulnera muchos derechos naturales. Y voy a esto, por ejemplo, en el holocausto nazi, ¿sí? En ese movimiento, ¿qué pasó? Adolfo Hitler coge la ley positiva para
sopesar toda la realidad que él hizo, todas esas situaciones y esos vejámenes, porque decía, la ley así lo dice, así lo impone y así se debe de dar. Y entonces da, como decir, ese deslinde con el derecho natural. Entonces, o sea, el derecho positivo es una gran herramienta, pero también no podemos cogernos y ponernos solo en esta línea, porque si no, estaríamos también, como decir, violentando ese devenir del ser humano, ese derecho universal. Entonces, para ello, estos tratadistas hacen un estudio jurídico, y hay unos estudios jurídicos cerrados, otros que tienen otras connotaciones que sí apremian o premisan ciertas situaciones del derecho natural. Es que yo miro también, perdona, yo miro también es el espejo, la contraposición de las dos teorías que estamos manejando, pero pues tampoco ninguna puede llevarse al extremo, porque cuando se lleva al extremo pasa. Aquí en Colombia la historia también ha sido así, hemos sido muy positivistas, la legislación ha sido muy positivista, donde se han ido a la norma, se han ido a lo que dice la ley, hurto es hurto sin importar en cuándo. En un caso Aquí te interrumpo, también debemos mirar que también las costumbres de los diferentes países, para eso también depende a la sociedad, va a haber la creación de diferentes normas o leyes, porque no puedes crear en base a la moral una ley o una norma, porque simplemente jurídicamente a ti te parece bien, simplemente la voy a crear. No, debes llevarte por unas costumbres de una sociedad para regir y, digamos, llevar un orden social. No sé si es así naturalista, claro, pero el pensamiento. claro, porque por lo menos miren que uno de los pensadores del positivismo, Thomas Hobbes, él habla que pues, el positivismo es una creación humana, los derechos son una creación humana, ¿cierto? El Estado lo tiene como fuente de derecho, el Estado es el soberano, hay una soberanía del Estado, Sí, el claro. Estado es el que dicta las leyes, y ahí nos vamos a lo que dice Luis. Por lo menos, si un Estado tiene sus costumbres, él es el que se encarga de crear bajo esas costumbres, crear sus leyes, y las demás personas están sometidas a eso. Entonces, por eso no podemos dejarlo. Lo Sería que dice como Sebastián, un complemento de lo que dice Sebastián, o ambas. sea, los derechos humanos, o sea, todas estas corrientes, al juntarlas y ya al promulgar los derechos humanos, porque por lo menos vemos países en los cuales no se respetan ciertos derechos humanos, derechos hacia las mujeres, derechos hacia los niños, derechos hacia las personas mayores, y se sigue viendo, ya en el siglo XXI en el que estamos, se siguen viendo digamos, esto que va en contra de otros países. Claro, por ejemplo, con todo lo que ustedes hablan sobre la Constitución, hay que entender algo muy importante. Colombia es un Estado social de derecho, ¿sí? Esto se hizo a través de la Constitución. Pero ¿qué pasaba con la antigua Constitución? ¿Sí? La antigua Constitución era muy positivista. La antigua Constitución, o sea, todos los preceptos legales, por decir, no había una supremacía de los principios como ahora, de los principios constitucionales. Si tú tenías, por ejemplo, un inconveniente o algún contexto donde una ley, por decir municipal, te juzgaba y te vulneraba de pronto, como ahora lo vemos, un derecho fundamental, no importaba. Era el derecho positivo y así se debería ejecutar ese tipo de situaciones. ¿Qué viene con la nueva Constitución de 1991? El positivismo es una parte importante, pero lo social es algo más importante. Y ahí es donde viene el biosnaturalismo y dice, bueno, sentemos esas bases que son los principios, los fines del Estado. Toda esa serie de características hace que el Estado proteja a sus ciudadanos en contravía de pronto de normas que estén por fuera del no por fuera del ordenamiento legal, sino por fuera de la Constitución. Ustedes saben que aquí el máximo ente es la Constitución y no se puede ir ninguna ley, ninguna regla, ningún decreto ley en contravía de eso. Respetando esos derechos Se tiene que tener en cuenta esa Todos situación. los tratados deben ser acordes a la El bloque de constitucionalidad, exacto. Sí. Como Entonces, para- en resumen, pues podemos decir pues, que el naturalismo sus bases son en la antigüedad, se desarrolla pues, en la edad media y moderna, mientras el positivismo
se va a la época moderna y contemporánea, y pues que estas dos corrientes de cierta manera pues Lo antecede, evolucionan. lo antecede el naturalismo al positivismo. El positivismo, Exactamente. nace de ahí. Entonces, ya a lo largo de la historia pues se van dando estos cambios para, en algunos países, lo que dice acá, pues a Colombia para mejorar, en otros tal vez les falta. Sí, es según el contexto social, y por eso estas corrientes filosóficas han ayudado a que el derecho sea más dinámico, el derecho tenga una mayor proyección, y son las bases de nuestro ordenamiento jurídico. Sí, nosotros como conclusión a través de las lecturas hemos tratado de irnos más allá, de explorar más allá y llevarlo a un contexto donde nosotros lo podamos entender, conversar y charlar para poder a través de este modo saber cómo funciona, saber de dónde nace y saber en qué momento de la historia del país estamos, o mirar el mundo también a través de qué ojos se mira el mundo, a través del naturalismo y el positivismo. Eso sería todo. Eso sería Nos vemos todo, en otra compañeros. oportunidad. Muchas gracias por este espacio académico. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego.